malos de salud y fuimos al médico, ¿verdad? Y venimos saliendo, pero ahora sí que por la gracia de Dios aquí estamos, ¿verdad? Y Amén, amén. yo sé que por fe Él nos va a sanar, ¿verdad? Porque Él Sí, es amén. el que cura todas nuestras dolencias, ¿verdad? Antes de sentarse, hacemos una oración para poner en la mano de Dios este servicio, ¿verdad? Esta palabra. Gracias, poderoso Dios, te doy, Señor, porque me permitiste estar aquí, Señor. Porque es por tu gracia, Padre, que estoy aquí, Señor. Ayúdame, Padre, a compartir tu palabra, Señor. Úsame como un instrumento tuyo, Padre, porque yo reconozco que sin ti nada soy, Padre celestial. Sé tú hablando a tu pueblo, Padre celestial, que de mí salgan palabras edificativas, Padre, que puedan ayudar a tu pueblo, Padre. En tus manos pongo este servicio, Señor, en el nombre de ti, amado Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, ¿verdad? Pues sí, como les decía, ¿verdad? Pues venimos ahora sí que del médico, ¿verdad? Nomás vamos a que nos digan que estamos enfermos, no ni queremos ir de repente. Pero sabemos que tenemos un médico de médicos, ¿verdad? Y sabemos que por fe, pues, vamos a ser sanados y todos somos sanados, ¿verdad? Y ya fuimos sanados. Pues, escogí un tema, ¿verdad? Que Dios me dio ahí muchos temas, ¿verdad? O sea, muchas cosas que podemos hablar acerca de Dios, de su palabra, ¿verdad? En esta ocasión, ahora sí que el Señor me dio palabra, ¿verdad? En sus promesas, ¿verdad? En sus promesas, y yo le puse como título las promesas de Dios, ¿verdad? Las promesas de Dios, y antes de iniciar, ¿verdad? Quisiera que alguien de ustedes, ¿verdad? Los que me puedan decir que entiende por promesa, por una promesa, o más que nada por una promesa de Dios. Yo entiendo como la palabra promesa de algo que va a ser en nosotros y en nuestra familia, en nuestra comunidad, en esa esperanza. Es una esperanza para nosotros el leer ese versículo que menciona como promesa. Amén. ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguien más quiere iniciar? Pues bueno, vamos a iniciar, ¿verdad? Me tomé el tiempo, ¿verdad? Para sacar el significado, ¿verdad? De la palabra promesa. Dice que una promesa es la expresión de la voluntad de hacer algo por alguien o de cumplir con un cierto sacrificio en caso de conseguir algún logro, ¿verdad? Dice más adelante, dice, una promesa de Dios para mí, dice, es una declaración de parte de Él que lleva en sí el poder para cumplirse, siempre y cuando las condiciones se cumplan. Al pasar tiempo estudiando las Escrituras es fácil encontrar muchísimas promesas hechas por Dios, ¿verdad? Pues aquí, ¿verdad? Podemos entender que Dios promete muchas cosas para nuestra vida, ¿verdad? Para nuestro diario vivir, pero también aquí dice, ¿verdad? Que nosotros, que hay unas condiciones que se tienen que cumplir. Aleluya. Para que eso sea hecho, ¿verdad? Es decir, por decir, yo puedo decir, no sé, prometer algo, ¿verdad? Al Señor. Es decir, ¿sabes qué? Mi Dios, voy a dejar de ser gruñón en cierto tiempo, ¿verdad? Voy a predicar tu palabra, ¿verdad? Durante, no sé, cierto tiempo, 1 año, 2 años, ¿verdad? O sea, yo sé que tus promesas me van a alcanzar, pero siempre y cuando yo cumpla lo que estoy prometiéndole a Él también, ¿verdad? Porque si Él es fiel a su palabra, pues también nosotros debemos de ser fiel a nuestra palabra, ¿verdad? Sí, amén. No sé, aquí los que ya estamos grandes, ¿verdad? Los que estamos mayores ya, no sé si nos acordemos de que antes no era necesario prometer algo, nomás con tu simple palabra valía. Valía, ¿verdad? Porque, es decir, por decir, si tú decías,
oiga, deme un refrigerador, digo, pongo como ejemplo yo la coca, ¿no? Dice, le decía a una promotora, oiga, deme un refrigerador de coca y yo le prometo que no le voy a meter ni una cosa más en una coca. Y nosotros no le pedíamos documentos ni nada porque creíamos en su palabra, creíamos en la promesa que él nos decía, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Nosotros le llevábamos el refrigerador y efectivamente cumplían su palabra. Ahorita en la actualidad, muchos podemos ver, los que tenemos negocios, que para que te traigan un refri tienes que entregar documentos, tienes que firmar. ¿Por qué? Porque ya esa palabra se ha perdido, esa confianza se ha perdido, ¿verdad? Entonces, una promesa es algo que nosotros debemos de cumplir porque dice, ¿verdad? La descripción dice que si nosotros ponemos la confianza en alguien y ese alguien nos defrauda, pues ya después es muy difícil creer en esa persona, ¿verdad? Hay un dicho mundano que dice, ¿verdad? Que la confianza tarda mucho en ganar. Ahorita, por ejemplo, nosotros le decimos a que entregamos papeles, ¿verdad? Volviendo al mismo ejemplo, entregamos documentos, firmamos y hay letra chiquita ahí que dice que si no respetas lo que dijiste, se te recoge. Y yo digo, ¿verdad? Yo los últimos años que ya trabajé, pues nadie cumplía su promesa. Siempre se lo llevábamos y lo respetamos días, una semana. Y ya después, le metían un poquito de cosas. Entonces ahí es donde nosotros ya no creíamos. Por eso es que se empezaron a creer documentos. Pero antes era con la pura palabra. Ahorita no, ahorita debemos de poner algo de por medio, ¿verdad? Cumplir con los requisitos para que nos puedan apoyar o dar algo, ¿verdad? Y aquí dice que ahora sí que la promesa dice es una declaración de parte de él. ¿Quién es él? Es Dios, ¿no? Dios. Porque esta es una descripción bíblica que de verdad dice, es una declaración de parte de él que lleva en sí el poder para cumplirse. ¿Sí? O sea, Dios no es cualquier persona, ¿verdad? Que Él prometa algo y no lo cumpla, ¿verdad? Pero también para eso dice, aquí adelante dice, siempre y cuando las condiciones se cumplan. ¿Qué son las condiciones? Lo que les venía diciendo hace un rato, ¿verdad? Si yo prometo algo, tengo que cumplirlo para que Él me cumpla. Para que Él me cumpla, yo tengo que cumplir lo que yo le prometí a Él, ¿verdad? Y aún así, nosotros de repente somos infieles y Él es fiel todo el tiempo. Todo el tiempo es fiel, dice. Al pasar tiempo estudiando las escrituras es fácil. Ese es un ejemplo que nos da, ¿verdad? Al pasar tiempo estudiando las escrituras es fácil encontrar muchísimas promesas. Se habla de que en la hay cerca o más de 7,000 que están plasmadas ahí. Pero nosotros tenemos que aferrarnos a ella, como aquí dice que leyendo las escrituras te vas a dar cuenta de todas las promesas que están escritas aquí. Y así mismo se van a cumplir siempre y cuando nosotros andemos en obediencia. Sí, amén. Porque siempre la obediencia nos trae bendición. Todo el tiempo la obediencia Aleluya. nos trae bendición. Cuando nosotros hacemos las cosas bien, cosas buenas nos suceden, ¿verdad? Dice la palabra que el que ora para bien, bien le va, ¿verdad? Entonces todo le sale bien porque uno trata, aún así hay errores, ¿verdad? Pero errores son que uno lo haga sin querer, ¿verdad? Como algo que nosotros pues no nos dimos cuenta y sucedió, ¿verdad? Ese es un error. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de la cosa que estamos haciendo mal, dice la palabra que si nosotros hacemos hacer las cosas buenas y no las hacemos, nos cuenta por pecado, ¿verdad? Porque sí, nosotros, amén. pues ya, digo, a lo mejor, pues, no sé, los niños chiquitos, ¿verdad? Que están aquí, ellos no saben todavía, ¿verdad? Pero nosotros ya sabemos qué es lo bueno, qué es lo malo, ya lo sabemos. Entonces, si lo hacemos conscientes, ¿verdad? Conscientes de que lo estamos haciendo. Y luego vamos y nos frustramos y pedimos perdón. Es bueno pedir perdón, ¿verdad? Porque Dios es justo y fiel para perdonarnos. Cuando nosotros le declaramos, ¿verdad? Los pecados, les decimos los pecados, le pedimos perdón, ¿verdad? Él es fiel para perdonarnos, pero también yo siento que Dios se cansa de perdonarnos todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo pedir perdón y no alinearse, ¿verdad? Entonces eso pues ya no son
como dicen, remordimientos, ¿verdad? Son remordimientos que nada más nos quedan en el cuerpo, pero un remordimiento se entiende que pues es solamente por ese rato te olvidas de eso, ¿verdad? Y ya al rato lo vuelves a hacer, entonces ese es un remordimiento, ¿verdad? Un arrepentimiento es cuando te arrepientes y pues ya no vuelves a hacer las cosas, ¿verdad? Que probablemente vuelvas a fallar, pero ya será por otra cosa, por otro motivo, ¿verdad? U otras circunstancias, ¿verdad? Entonces, nosotros, la Biblia nos habla de obedecer a Dios, dice la palabra, ¿verdad? Que Dios hizo un pacto con nosotros, con el mundo, con toda la tierra, ¿verdad? Y Él ha cumplido ese pacto, ¿verdad? Que fue el pacto que hizo con Noé, que cuando se saliera el arco iris, ¿verdad? Que Él se iba a acordar del pacto que hizo con nosotros y ya no iba a destruir la tierra con agua, ¿verdad? Entonces Él hizo un pacto y hasta ahorita pues lo ha cumplido, ¿verdad? Dice aquí, dice el valor de una promesa, dice, cuando haces una promesa, le estás dando tu palabra a alguien y esa persona esperará que tú la cumplas. Ser capaz de cumplir tu palabra o tus promesas dice mucho sobre tu carácter y sobre quién eres en realidad. La confianza es muy importante y romperla puede arruinar una relación, ¿verdad? Y la promesa más grande que Dios hizo para nosotros es que Él nos va a dar vida eterna. Esa es una promesa, es la promesa más grande que Él ha hecho para nosotros. Pero ¿cómo vamos a recibir esa vida eterna? Portándonos bien, tratando de hacer las cosas bien, o sea, obligándonos a hacer lo que la palabra dice, leer la Biblia, todo eso si nosotros lo hacemos, no de la noche a la mañana vamos a cambiar, pero sí vamos a ir cambiando paulatinamente cuando nosotros aprendamos a leer la Biblia o nos dispongamos a leer la Biblia, porque esto es una decisión de cada uno, porque pues Dios en su caballerosidad, ¿verdad?, dejó el libre albedrío. Si yo quiero leer la Biblia es una decisión mía. Si mi hermana Mago quiere leer la Biblia es una decisión de ella. Si mi hermano Delfino quiere leer o no quiere leer la palabra es la decisión de ella, pero nos dicen que de acuerdo a tu trabajo ese va a ser tu pago. Y todo lo que tú vas a sembrar es exactamente lo que vas a cosechar, ¿verdad? Sí, amén. Entonces, para poder cosechar algo bueno, pues tenemos que sembrar algo bueno, ¿verdad? Nosotros, yo por ejemplo, a veces me quejo de mis hijos, por ejemplo, ¿no? Que salieron un poco rebeldes, que salieron desobedientes, que salieron no como yo quería, ¿verdad? Pero ¿qué hay de que si yo vuelvo mi vida atrás, cómo era yo en un principio, ¿verdad? Yo, por la gracia de Dios, alcancé la palabra, ¿verdad? Aunque nunca es demasiado tarde, ¿verdad? Pero desgraciadamente no pude instruir a mis hijos en la palabra cuando yo andaba en el mundo, ¿verdad? Los instruía de acuerdo al mundo y hay que acordarnos que la sabiduría humana no sirve, que lo que sirve es la sabiduría espiritual. Sí, amén. La inteligencia espiritual, eso es lo que realmente nos sirve. Si yo hubiera alcanzado el ministerio más joven, a lo mejor, probablemente pude haber instruido a mis hijos de esa manera, ¿verdad? Y ellos hubiesen podido alcanzar el evangelio, ¿verdad? Ahorita pues sí se batalla mucho, pero si Dios promete que Él va a hacer que la casa y yo le sirvamos a Él, yo le creo, yo tengo fe en Él. Yo tengo fe y yo sé que eso va a suceder. ¿Cuándo? No lo sé, porque los tiempos no son míos, los tiempos son de Él. Él sabe cuándo exactamente va a hacer las cosas, Él lo sabe. Pero si yo me mantengo firme, si yo me mantengo obediente, si yo me mantengo en la palabra, todo eso yo sé que va a suceder, porque si en nuestros antepasados se pudo hacer eso, hoy también se puede hacer, porque la Biblia habla que Dios no es nada más un Dios de hoy, no es nada más un Dios de ayer. Alabado sea tu nombre, Padre. Siempre, hoy, mañana y siempre. Sí, amén. Dios, ¿verdad? Muchas decimos, es que las cosas han cambiado, pero las cosas las hemos cambiado nosotros.
con nuestras actitudes, con nuestro carácter, con nuestras cosas que hacemos, con nuestras cosas que ya dejamos de hacer, que antes eran buenas y ahora nosotros mismos las hemos ido transformando y así mismo hemos ido destruyendo el planeta. Porque la Biblia, si bien es cierto, dice que Dios ya no va a destruir la tierra con agua, pero también dice que nosotros nos vamos a encargar de destruir la tierra. ¿Y qué es lo que está pasando? Las profecías se están cumpliendo, todo lo que está escrito va a suceder. Hay de aquel que no oiga, dice, como dice en el Apocalipsis, ¿verdad? El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo habla a las iglesias. Nosotros, hermanos, ya la mayoría de aquí ya somos unos hermanos firmes, ya no somos unos cristianos de lechita, ¿verdad? Ya nosotros ya debemos de comer comida sólida, ¿verdad? Y la comida sólida es esta, es la palabra, es la instrucción que está aquí, todo lo que está aquí ya es comida sólida. Nosotros ya en teoría ya no debemos de andarle jugando al cristianismo, ya no debemos. ¿Por qué? Porque nosotros nos quejamos, todo el tiempo nos quejamos de las cosas que nos suceden, pero si hacemos un recuento de las cosas, cuando a nosotros nos suceden las cosas y miramos lo que nosotros hicimos acá, es por algo que no hicimos bien, es por algo que no hicimos bien, por eso las cosas nos suceden, ¿verdad? Sí, amén. Porque Dios habla a nuestra vida día a día, Dios habla, pero ¿dónde va a hablar? Aquí en la Biblia. Por eso la Biblia habla que diario que leas un versículo, que sea un capítulo, porque Dios quiere hablarte a través de la Biblia. Pero si nosotros no la leemos, pues vamos a ser presa fácil allá afuera. Sí, amén. Allá afuera hay muchas promesas que se pueden cumplir, pero siempre y cuando nosotros andemos en obediencia. Aleluya, gloria a Dios. Que actuemos con rectitud, que seamos justos, ¿verdad? Porque Sí, amén. nosotros, ¿verdad? Fíjese la promesa más grande, ¿verdad? Yo no había leído, no sabía que era Dios, que era la vida eterna. No sabía, y hay miles de promesas. Hay un predicador que dice que hay cerca de 7,000 promesas escritas en la Biblia. ¿Y cuántas promesas nos sabemos nosotros? Nomás unas 2, unas 4. ¿Por qué? Porque nada más esas son las que nos hemos aprendido y esas son las que hemos leído. Pero si nosotros nos pusiéramos a escudriñar la palabra, nos vamos a dar cuenta que hay miles de promesas, miles. Que realmente Sí, amén. de repente a lo mejor no las vamos a descubrir todas, pero sí vamos a estar cerca de ellas. Como instruyéndonos y familia, instruyendo. Habla aquí también que en Filipenses 4:19, si alguien me puede ayudar, por favor. Y otro en Filipenses 1:6, por favor. Si alguien me puede dar lectura. Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Amén. Amén. Y otro Filipenses 1:6. Amén. Filipenses 1:6. Sí, amén. ¿Lo leo? Sí, amén. La bendita palabra la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fíjense, habla, ¿verdad? Que si Él inició la obra, Él la va a terminar, ¿verdad? Porque Sí, amén. Él nunca deja nada inconcluso, pero ¿cómo la va a terminar? O sea, yo me asimilo así como que si Él empezó la obra es como cuando nosotros empezamos a leer la Biblia, ¿verdad? Es cuando ahí Él empieza la obra, yo así lo veo, ¿verdad? Si uno empieza a leer de Génesis, ¿verdad? Y empieza a leer y habla que Él va a perfeccionar la obra, ¿verdad? Aleluya. Y la obra pues es la palabra. Entonces, si nosotros empezamos de Génesis y terminamos, ¿verdad? Hasta Apocalipsis,
la obra se va haciendo, pero como también nosotros debemos de hacer lo que a nosotros nos corresponde, ¿verdad? Dice, porque dice la palabra, dice, el que inició la obra la perfeccionará, y no solamente la perfeccionará, la va a terminar, dice, ¿no? Entonces son palabras claves que nosotros debemos de tomarlas como promesas, ¿verdad? Sí, amén. Digo, yo la verdad hablo por mí, porque yo estoy en el intento nada más, hermano. En el intento, porque le soy honesto, yo no leo la Biblia, ya. La leo solamente en la iglesia o cuando voy me toca compartir un mensaje. Pero ustedes creen que si yo leyera la Biblia por lo menos un capítulo al día, ¿ustedes creen que Dios no ya me hubiese dado más sabiduría? Amén, amén. Entonces, Sí, amén. dice él, va a perfeccionar la obra, pero en lo que dice la promesa, que también él pide sus condiciones, ¿verdad? Pide sus condiciones. Entonces, la condición en este caso, ¿cuál es? Leer las escrituras. Leerlas, porque solamente así se ve perfeccionando la obra. Porque él quiere perfeccionarla, pero como les dije hace un rato, él es caballero, él dejó el libre albedrío, ¿verdad? Nosotros somos libres de hacer lo que nosotros quieramos, pero de acuerdo a lo que hagamos, eso es lo que vamos a recibir, ¿verdad? Entonces, ahorita estudiando el versículo, qué bonito versículo, el que inició la obra, él la perfeccionará. Sí, amén. Y no solo la perfeccionará, la va a terminar, porque nosotros ya nos vivimos la escritura desde Génesis hasta el Apocalipsis, ¿ya? Y ya sabemos hacer lo bueno, ¿verdad? Ya vamos a dejar de hacer lo malo, porque si bien es cierto, yo cuando me pongo a leer la Biblia, créanme que ando bien tranquilo, y Dios, siento que Dios me da más sabiduría, más entendimiento, pero leyendo las escrituras, porque si no las leo, pues ahí estoy nada más, o sea, estoy en un límite, y los límites realmente se los pone uno, los límites, porque yo nomás digo, hasta aquí quiero leer, y hasta ahí leo, pues, y estoy limitando yo el poder del Señor, lo estoy limitando. Filipenses 4:19. Sí, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Mi Dios pues suplirá toda necesidad de ustedes conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Amén. Otra promesa. Dice Dios suplirá. De aquí yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos han empezado a comer? ¿Cuántos han, o sea, los que estamos metidos en la iglesia, ¿verdad? ¿Cuántos hemos recibido muchas bendiciones? Yo, por ejemplo, siempre me pongo de ejemplo, yo que por ejemplo, pongo de ejemplo a mis compañeros, los artistas, ¿no? Que todo el tiempo andan quejándose de que no hay nada. Pero si Dios ha prometido que si nosotros nos encargamos de sus cosas, Él se va a encargar de las de nosotros. Entonces yo con un rato que salgo a trabajar, yo saco para que gracias a Dios mi familia coma. No les digo que saco las millonadas, pero por lo menos para que no estemos sin comer, va a salir. Amén. Y es un rato el que le doy. Y a veces, cuando yo me desapartaba de la iglesia, a veces andaba todo el día. Porque no tenía yo esa bendición, pues esa tranquilidad de pensar, o no hacía yo esa oración de que yo le decía, ¿verdad? Señor, yo voy a buscar el sustento, tú sabes que tengo que sustentar a mi familia, pero tú eres el sustento mío, yo voy porque yo tengo que ahora sí que suplirlo. Y voy a veces unas 2, 3 horas, ya sabes, órale, ahorita no sé qué me pasó, nada, porque también es para no, porque la verdad sí me sentí un poco mal, andaba bien. Aleluya, gloria a Dios. Pero como le digo a mi esposa, Dios nos está restaurando, pero también Dios quiere pues que no fallemos, pues, que no fallemos, saber la verdad, pues sí, la verdad no pudimos ir porque vimos ese detalle, ¿verdad? Que caminaba y sentía que me iba a caer acá, así como cuando me tomaba 10 caguamas y no me había tomado ni uno. Entonces digo yo,
y por la gracia de Dios ya estoy aquí. Ya estoy aquí, ya estamos aquí. Sí, amén. ¿Verdad? Lo que Dios habla. Ahora sí que yo siempre me pongo en manos de Dios porque no quiero que salgan de mi boca las palabras, sino que salgan las que vienen de Él. Sí, amén. Porque Él habla que hablemos palabras de edificación y eso es lo que uno como predicador, ¿verdad? Quiere que los que escuchen eso se lleve, una buena palabra, unos buenos consejos, Sí, amén. una buena exhortación, ¿verdad? Porque de repente nosotros pensamos que el que nos está instruyendo está hablando enojado, ¿no? O sea, de repente a veces uno se desespera, yo entiendo a mi pastor, ¿verdad? Que se desespera porque de repente uno no es obediente, ¿verdad? Y nos exhorta, ¿y qué pasa con los que nos exhortan? De repente nos enojamos y no va. Y pensamos que le estamos haciendo mal al pastor, ¿no? Nos estamos haciendo mal nosotros mismos. ¿Por qué? Porque dejamos de alimentarnos de la palabra, dejamos de alimentarnos de esas promesas que Dios tiene para nosotros, dejamos de saber de la promesa, porque de repente, aunque sepas mucho, hay un momento en que tu mente queda en blanco y te bloqueas. Te bloqueas porque a mí me ha pasado, pues, yo no sé si a alguien de ustedes le ha pasado, pero yo a veces me bloqueo y aunque sé que voy allá, le doy para adelante. Porque voy con una mente bloqueada. ¿Bloqueada por qué? Porque es cierto la palabra que dice que nosotros sin Dios nada somos. Nada Sí, somos. amén. Nosotros todo el tiempo debemos de aprender a depender de Dios en lo bueno y en lo malo. Hay que darle gracias a Dios porque si nosotros nos aferramos a una promesa, esa promesa se va a cumplir tarde o temprano se va a cumplir cuando nosotros andemos en obediencia. ¿Verdad? Porque cuántas veces hemos dicho, ¿verdad?, que la obediencia trae bendición. Aleluya. ¿Cuántos creen que la obediencia trae bendición? Sí, amén. ¿Cuántos de repente hacen cosas buenas y reciben bendición? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros, como digo, ya aquí ya debemos de estar pues alimentándonos con comida sólida, ¿verdad? Y la comida sólida, pues, esta es la comida sólida. Cuando tomamos lechita, yo siento que nada más son los que vamos a la iglesia y escuchamos, ¿verdad? Y a veces de repente escuchas por aquí y por acá te sale. Y ya llegas a tu casa y te preguntan, ¿de qué se trató la prédica? Oh, espérate, le voy a preguntar a fulano. ¿Por qué se nos olvida? Porque realmente no estamos convencidos de la palabra, no vamos a alimentarnos con ese alimento de comida fuerte, de comida sólida, abriendo nuestros oídos, nuestros ojos, ¿verdad? Pero porque nada más y estamos viendo al pastor, y el pastor piensa que estamos realmente poniendo atención, porque lo estamos mirando fijamente. Y nos dice, al ratito nos pregunta, hermano, vi que estaba bien atento, ¿de qué se trató la palabra? Y ha sucedido, a mí me ha sucedido, a mí en lo personal me ha sucedido. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar la palabra no como siempre yo he comentado, ¿verdad? Que a veces nosotros nos servimos de Dios y realmente no le servimos, porque una cosa es servirnos de Dios y otra cosa es servirle a Dios. Es muy diferente porque nosotros pues somos humanos, pues. Somos humanos y ahí dice en Santiago, dice, si nos falta sabiduría, pidámosla al Señor. Él nos la da gratuitamente y esa sabiduría se nos va a quedar aquí. Aleluya. Y siempre vamos a querer estar escuchando palabra. Gloria a Dios. Ahora en la actualidad, yo me gozo cuando alguien me habla de la palabra. Y antes a mí me daba coraje. Yo decía, señora, ¿qué hora se va este individuo que ya me chocó, ya me cansó? Y ahora no, a veces voy a la iglesia, dice que nomás a almorzar. Y a veces cuando estaba Isaías, nos poníamos a platicar. Y de repente llega por 20 minutos, ya cuando ya son 2 horas. Híjole, ya me voy porque voy por mi cría para la escuela. Ya me voy. Ya ni trabajar. Pero no me salía molesto porque
sentía que salía yo bendecido porque había escuchado que alguien me habló de Dios. Cuando antes yo decía, ahora pues ya me voy. Empezaban a hablar de Dios y yo ya me voy. Y ahora en la actualidad me gusta hablar de Dios y me gozo, pues la verdad me gozo. Aunque digo, todavía no estoy bien al 100%, ¿verdad? Porque, pues digo, muchos decimos que estamos al 100%, pero realmente no, siempre nos falta algo. Alguien a veces tiene un defecto, alguien otro. Sí, amén. Y yo siento que cuando alcancemos la plenitud de Dios, híjole, no, siento que voy a estar caminando como volando, siento que yo así me siento. Y a veces de repente, les soy honesto, lo he sentido cuando realmente me dedico a leer la palabra. Pues, Sí, amén. porque a veces hay momentos en que digo, sí voy a leer la Biblia, y la leo así y ando. Entonces dice verdad que esa es una promesa de Dios. Dice Dios que Él va a perfeccionar la obra. Pero Él, en la caballerosidad que tiene, Él dice, si tú quieres, yo voy a perfeccionar la obra, pero si tú no quieres, no. Como el dicho ese que dice, si tú quieres, yo te ayudo. Pero si tú no quieres, yo nada puedo hacer por ti. Así es Dios. Dios nos está diciendo, yo quiero ayudarte. Búscame. Sí, amén. Búscame temprano para que temprano me halles. Aleluya. Búscame en tu juventud. Alabanza, sí. Y la gloria a tu nombre, Padre. Siempre dejamos pasar los años, ya cuando nos falta algo, ¿verdad? Ya, Señor, perdóname. Ya sentimos el agua hasta aquí, ¿verdad? Entonces ya queremos que Dios ya nos saque, ¿verdad? Del hoyo donde nosotros vivimos. Pero Él siempre está diciendo, hijo mío, yo quiero bendecirte, ven a mí, búscame de día, búscame de tarde, búscame de noche. Son promesas que Él tiene para nosotros. Esa es nomás una de las miles de promesas que hay, ¿verdad? Dice la palabra que hay dos tipos de promesas, ¿verdad? Dice, el cristianismo descansa sobre el fundamento de las promesas de Dios. Hay una que es promesa incondicional, dice, el cumplimiento de una promesa incondicional depende solo de Dios. Esa es una promesa incondicional. Eso solamente Dios puede hacer, porque Dios no nos pone condiciones. O sea, es incondicional. Él solamente nos pide obediencia, ¿verdad? Dice, un ejemplo es el pacto que nos hizo de no volver a destruir toda la tierra mediante un diluvio. Y eso lo podemos ver en Génesis 9:11. Si alguien me acompaña, por favor. Génesis 9:11. Dice, esa promesa Dios la hizo, ¿verdad? Que Él ya no va a destruir la tierra con agua. Sí, amén. Como dice ahí en Génesis 9:11, de hecho todo este capítulo está bonito, del 11 hacia adelante, porque habla del pacto que Dios hizo, ¿verdad? Para con la humanidad, ¿verdad? Dice que Él dijo que ya no va a destruir la tierra con agua, ¿sí? Amén, cuando ya sí. Génesis 9:11. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Sí, amén. Y de verdad dice que más o menos así le entendí, ¿verdad? Que dice que Él, cuando ve las nubes, ¿verdad? Porque las nubes son agua, ¿verdad? Entonces, él obviamente hace descender el agua, ¿verdad? Pero pues yo siento que ya cuando ¿verdad? Yo así lo percibo, que ya cuando Él ve que ya se está haciendo como un tipo de diluvio, ¿verdad? Él manda a poner su arcoíris, o sea, sale su arcoíris y ese es el pacto que Él dejó. Porque Él ve el arcoíris y se acuerda del pacto que hizo con Noé. Sí, En la época de Noé, perdón, con el diluvio. Él dice, cuando yo vea el arcoíris me acordaré del pacto que hice con Noé. Que el pacto es que jamás va a destruir la tierra con agua, ¿verdad? Sí, amén. Entonces,
entonces él ha sido fiel a su promesa, ha sido fiel, pero nosotros pues no nos vamos a dar cuenta si no leemos, pues, si no nos instruimos, ¿verdad? Porque yo les vuelvo a repetir, yo pues, la verdad no leo mucho, pero cuando me dedico a leer pues trato de absorber lo más que se pueda, ¿verdad? Y leyendo pues me di cuenta que él hizo ese pacto con la época de Noé, ¿verdad? Que cuando salvó a toda su familia de Noé, ¿verdad? Y de ahí se hizo otra vez la tierra, ¿verdad? Que le dijo que se reprodujeran, ¿verdad? Todo, pues era una familia. Pues antes se podía dar uno hermano con hermano, papá con mamá, todo, ¿verdad? Era válido en el Antiguo Testamento. Y ya cuando creció la tierra, ya cuando la venida de Jesús, ya todo eso se abolió, ¿verdad? Ya se quitó, ¿verdad? Y ahorita Jesús viene a decir que es solamente un hombre y una mujer, ¿verdad? Para el matrimonio, ¿verdad? Entonces, todo esto pasó en el Antiguo Testamento, pero ya con la venida de Jesús, Él ya vino a pagar todos nuestros pecados, ya Él vino ahora sí que a purificarnos, ¿verdad? Con la muerte de Él llevó todos nuestros pecados, ¿verdad? Todo lo malo se lo llevó Él, pero ¿qué pasa con la humanidad? Y que, por ejemplo, nosotros nos explicaban, ¿verdad? Antes pero ¿qué pasa? Nosotros nos encargamos de ensuciar esa ¿cómo? Con nuestras fallas, con todo eso, ¿verdad? Entonces, si ya Dios vino y nos limpió, pues Él quiere que sigamos, ¿verdad? Así de limpios. Yo siento que por eso Él nos invita a tener una relación con Él, no como dicen los del mundo, ¿verdad? No, es una religión, esto no es una religión, esto es una relación con el Señor. La iglesia verdadera somos nosotros. Amén. Nosotros debemos de Sí, dar amén. testimonio de todo, porque de todo lo que nosotros hacemos es de esto mismo, de lo que nosotros vamos a recibir. La iglesia, no nos equivoquemos, la iglesia no es el lugar donde vamos a orar, no es el lugar donde vamos a pedirle al Señor. Ese es un lugar de oración, es un lugar donde uno va a entregar todas sus cargas, pero Sí, amén. ¿qué sirve que nosotros estemos bien allí en ese lugar si saliendo afuera ya estamos mal? Por eso se habla de que Aleluya. la iglesia nosotros debemos de cuidarla como nuestro templo. Nosotros con las cosas que hacemos, ya sea limpiamos o ensuciamos nuestro templo. Dios no quiere que Dios nos entregó el cuerpo limpio. Pero ¿por qué nosotros lo ensuciamos? Porque con eso de libre albedrío, ¿verdad? Pues Dios nos dio la libertad de hacer lo que nosotros quieramos, ¿verdad? Cuando nosotros ya alcanzamos cierta edad, y entonces decimos, ay, ahora sí, Señor, te voy a buscar, pero ¿por qué no lo buscamos desde temprano? ¿Verdad? Porque esa tempranía de la que Él habla, haga de cuenta, si yo lo busco temprano, voy a poder instruir a toda mi generación. Pero ¿qué pasa ya cuando mi generación ya tiene otra generación? Y yo no he podido ni salvar mi generación? Ya es más complicado. Dice la palabra, buscan temprano para que, como dicen allá afuera, pues, es que la religión ya era costumbre, sí, ellos mismos lo dicen y no lo quieren aceptar, eran costumbres, y esas costumbres, si no las erradicamos, pues todo el tiempo vamos a estar pensando que estamos bien, cuando realmente estamos mal, porque son meras costumbres que hacen los religiosos, ¿verdad? Por eso siempre es bueno instruirse en la palabra, porque aquí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta, dice de la promesa incondicional, que eso solamente depende de Dios, ¿verdad? Y como el ejemplo del arco iris, ¿verdad? Esa solamente depende de Él, porque sus promesas, todos sabemos que son fieles. Sí, amén. Pero si nosotros nos apropiamos de ella, pues, si nosotros la creemos, si nosotros la hacemos para nosotros, ¿verdad?
Pero si no, si nosotros, ahora otra de las formas, si nosotros no agarramos esa promesa, va a venir otro y nos la va a robar. Se la va a llevar. Y nosotros vamos a perder esa bendición, ¿verdad? Entonces, analicemos las cosas y digo, a veces nosotros pecamos sin querer, ¿verdad? O hacemos las cosas sin querer. Pues eso, Dios habla que eso Dios lo perdona, ¿verdad? Pero ya cuando lo hacemos sabiendo, ya eso sí, pues ya es más complicado, ¿verdad? La otra promesa es la promesa condicional. Dice, esa depende de que se cumplan ciertos requisitos, la cual puede expresarse como una declaración de sí entonces. Y esto lo vemos en Santiago 5:7, si me acompañan, y otro Mateo 6:32-33. Por favor. ¿Santiago qué? Santiago 5:7. No, mentira. Y Mateo 6:32. Mateo. 32, 33. Mateo 6, Iba a checar 32. no dijo el trigo y le faltaba así que lo volví a aprender. Sí, amén. Amén, hermano. Santiago 5, 7 y Mateo 6, 32, 33. Aleluya. Santiago 5:7. La palabra se lee del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Bienaventurado es misericordioso, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Ese es? Santiago 5:7. Es por tanto, ¿no? Santiago Es 5:7. Mateo 6:32, ¿verdad? Mateo 6:32. ¿Está bien? Santiago 5:7, lo leo, hermano. Sí, amén. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tardía, amén. Ahí nos incita el Señor, ¿verdad? A tener paciencia, ¿verdad? A veces nosotros, ¿verdad? Nosotros queremos que las cosas sucedan rápido, ¿verdad? Pero también habla la palabra de que si nosotros pedimos algo y no se nos da, nos dice, ¿verdad? Que nos examinemos, ¿verdad? A lo mejor Dios nos las da porque algo estamos haciendo mal, ¿verdad? Dice, examínense, dice, y vean si están haciendo las cosas de acuerdo a como Dios quiere, para que reciban esa promesa, ¿verdad? Entonces Él nos invita a perseverar. Si nosotros nos examinamos y vemos que las cosas estamos bien, entonces es que hay que esperar, pues, como la lluvia temprana y tardía habla ahí, ¿verdad? La lluvia llega todo el tiempo, aunque sea tarde, pero llega. Entonces eso debe entender que una promesa va a llegar si nosotros, Aleluya. si nosotros nos esforzamos. Sí, ¿verdad? amén. Si nosotros perseveramos, ¿verdad? Esa promesa va a llegar tarde o temprano, porque va a llegar en los tiempos de Dios, no va a llegar en los tiempos de nosotros. ¿Por qué? Porque ¿cuántos sabemos que los tiempos de Dios son perfectos? Sí, amén. Son perfectos, entonces nosotros Aleluya, gloria a Dios. nosotros ya le pedimos algo al Señor, hay que creerlo, porque dice la palabra en uno de los evangelios, dice, al que cree, todo le es posible, ¿verdad? Otro dice otro versículo, dice que con lo que nuestra boquita tiramos, ¿verdad? Con la fe que tengamos en verdad. Pero hay que también perseverar, si lo que pedimos hoy no esperemos que nos llegue mañana, ¿verdad? Sino que hay que esperar en los tiempos de Dios, porque Él sabe el momento exacto en el cual nos lo va a dar, ¿verdad? Entonces eso nos dice esa cita, ¿verdad? Que Él manda la lluvia, que dice que miremos al labrador, ¿verdad? El labrador
se pone, ¿verdad? Labra la tierra, ¿verdad? Y planta, ¿verdad? Y él espera la lluvia. Él Sí, sabe amén. que la lluvia va a llegar. No sé si hoy o mañana, pero él tiene la fe que eso va a llegar. Así nosotros esperemos la promesa. Aleluya. Lo que pidamos, así esperemos, ¿verdad? Sí, amén. Porque nosotros de repente nos desesperamos y la desesperación nos lleva, ¿verdad?, a hacer cosas malas, ¿verdad? A veces hasta renegar de Dios, ¿verdad? Pero imagínense si hemos leído la Biblia, cuánto espera, por ejemplo, el padre de la fe, el padre Abraham, cuánto esperó, ¿verdad?, para que la promesa de Dios se cumpliera. Esperó, no sé, recuerdo 100 años, no sé cuántos años esperó, pero esperó un buen tiempo, ¿verdad? Y la promesa le llegó. Sí, amén. Oh, se habla de que él no creía, no esperaba, ¿verdad? Que hizo, en una prédica, ¿verdad? Que dijeron que él quiso ayudarle a Dios, ¿verdad? Teniendo un hijo con Agar, ¿verdad? Con su sierva, porque Sara no le creyó, ¿verdad? Y si Dios le había dicho que él iba a ser que él iba a tener un hijo, que iba a ser su seguidor, ¿verdad? O sea, la promesa, y no supo esperar, y se adelantó, y por eso nació Ismael, y se habla de que Ismael atacó a los israelitas. Entonces, ¿por qué? Por la desobediencia, ¿verdad? Porque si Dios ya te dijo, ya te hizo una promesa, y Él te la va a cumplir. Y a Aleluya. Él le cumplió la promesa dándole a su hijo, ¿sabes? Entonces nosotros hay que perseverar, hay que esperar, no hay que tratar de ayudarle a Dios, porque realmente Dios no necesita ayuda de nosotros. Sí, amén. Nosotros necesitamos ayuda de Él. Entonces habla de perseverar, ¿verdad? De aguantar, de esperar, de creer en Dios, de creer de que eso va a suceder, lo que nosotros estamos creyendo, ¿verdad? Así es, mi hermano. Mateo 6, 32, 33, adelante. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Sí, amén, el 33. 33 también. Mas buscad primeramente Aleluya, el reino de Dios gloria a Dios. y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahí está la clave. Amén, amén. Bendito sea tu nombre, Padre. Dice, mas primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás Aleluya. es una promesa que si nosotros la hacemos nuestra, muchas cosas buenas van a suceder. Sí, amén. Si primero buscamos el reino de Dios, ¿dónde Aleluya. lo vamos a encontrar? En su palabra. Todo está en su palabra. Todo está escrito en su palabra. Pero si también de repente nosotros queremos, ¿verdad?, que las cosas lleguen así como de la nada, pues no, ¿verdad? Porque si dice también en el versículo anterior, dice que Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Sí, amén. ¿Ustedes creen que Dios no sabe lo que yo necesito? ¿Ustedes creen que Dios no sabe qué es lo que necesita mi hermana Esther, mi hermana Evelia, mi hermana Sarita? Él tiene todo bajo control. Pero Aleluya. nosotros somos los que descontrolamos las cosas con nuestros ánimos, con nuestras actitudes, porque de repente vamos caminando bien y como ya nos sentimos que vamos bien, decimos, una cervecita, nada más, pues ya estoy bien. Ya Dios ya vio que yo ya estoy caminando, no pasa nada. Me fumo un cigarro, no pasa nada. Me voy de paja, ¿verdad? A cotorrear para allá, para la costa, a buscar cosas del mundo, ¿verdad? De todo modo, ya estuve 1 año, 2 años, 10 años en el Evangelio, y ya qué más puedo aprender. Y es ahí donde nos desviamos, ¿verdad? Pero él sabe, o sea, él sabe, dice que él sabe de nuestras necesidades, pero hay que buscar lo que él quiere de nosotros, ¿verdad? Y mucho he hablado de la obediencia, eso es lo único que yo siento que es una palabra más fuerte, ¿verdad? Obediencia y fe, que le creemos y que seamos obedientes y que creamos que lo que pedimos va a suceder. Y yo siento que esas palabras son claves para un cristiano.
creer, tener fe, caminar recto, derecho. Y las cosas, como dice el versículo 33, dice, más primeramente busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te van a ser añadidas. Y es cierto, yo lo digo por él porque yo lo he comprobado. Cuando anda uno bien, siente que el suelo pues, queda abajo de los pies de uno, porque se siente ligerito, se siente sin nada de carga, dice la palabra, dice, venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo os haré descansar. ¿Y dónde es que vayamos a él? El objetivo es el mismo, su palabra. Es como si este libro te dijera, venid a mí, que estás cansado y trabajado. Venid a mí que tengan sed, ¿no? También. Venid a mí, sí, los que sí, también, dice, los que tengan sed, yo les voy a dar el agua de la fuente viva, de la cual nunca más van a poder a tener sed. Sí. Pero ¿dónde está la clave? Toda la clave está aquí. Todo dice, más venid a mí y yo los haré descansar. Todos los cansados, nos cansamos, se cansa el cuerpo, pero ¿a cuánto les ha pasado que llegan cansados a su casa? Y si se ponen a leer un capítulo de la Biblia, como que todo ese cansancio se siente uno más tranquilo, porque ya aprendió una cosa nueva, ya leyó otra cosa nueva, a lo mejor, ¿verdad? Pero si llegamos y nos acostamos así como llegamos, cenamos, nos acostamos, amanecemos cansados. Yo en lo personal amanezco cansado. En lo personal, de repente me pongo ahí en mi teléfono, alguna escritura, ¿verdad? Porque solamente así siento que descansa. Y eso es lo que significa. Venir a mí todos descansados y trabajar, que yo entonces, digo, esa es una medida también de las promesas, ¿verdad? Dice, ya por último, dice, le voy a dar unos tips, dice, el Señor hará justo lo que ha prometido, pero cuando hay una condición, lo que le dije hace rato, que Él lo hace justo, pero cuando nosotros tratemos de andar en los caminos, cuando haya una condición, dice, debemos de satisfacer los requisitos que Él ha establecido. ¿Los requisitos cuáles son? La Biblia, ¿verdad? Dice, lo que les comenté hace un rato, dice, si no recibimos la promesa, hay que examinarnos. Y si estamos haciendo lo correcto, entonces esperemos el tiempo de Dios. O sea, de repente pedimos algo y vemos que no lo obtenemos. Yo, por ejemplo, platico mucho con Yajaira a veces. Bueno, no mucho, lo tenemos, ¿ah? Le digo, yo siento que algo estoy haciendo mal, porque me están sucediendo cosas y cosas. Y yo me examino, pues, de repente digo, esto que hice está mal. Y por eso es que no recibo bien la promesa, ¿verdad? Y dice, hay que examinarnos, dice, y si estamos haciendo lo correcto, entonces esperemos el tiempo de Dios, la perseverancia. Sí, amén. Entonces, pues con esto, ¿verdad? Quiero dejarlos, ¿verdad?